Bueno, ¿cuántos quieren aprender un poquitico de la palabra? Hoy vamos a aprender del libro de Proverbios, el capítulo 31, y le titulé a este mensaje llena de virtudes, llena de virtudes. ¿Cuántas mamás o mujeres están aquí son llenas de virtudes? ¿Cuántos hombres también están llenos de virtudes? Amén, así es, los hombres también. En el Proverbios 31, capítulo 31, verso 10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. El estima de una mujer sobrepasa sus virtudes. Este proverbio comienza, la parte B comienza de esta manera. Luego va desglosando todo lo que esta mujer, que es una maravilla, porque ya vamos a ver todas las virtudes que tiene, pero esta mujer tenía tanto que dar. Pero fíjense que el verso primero dice que su estima sobrepasa, o sea, su valor sobrepasa al de las piedras preciosas. Las piedras como los rubíes, zafiro, como los diamantes, sabemos que tienen mucho valor, pero más valor tiene una mujer llena de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios no te ama por tus habilidades o por tus virtudes, aunque tengas muchas. Dios no dio a su Hijo para morir por ti y por mí porque fuéramos muy buenas en algo, sino porque solamente existimos. Solamente por existir estamos llenas de virtudes. Solamente por existir estamos llenas del amor de Dios. Y eso es lo primero que hoy yo quiero que tú entiendas, querida mujer, pero también todos los hombres que están aquí. Cada hijo de Dios tiene un valor especial en los ojos del Señor, no por lo que hagamos, sino por quién es Él. Yo no valgo por quien yo sea, sino por lo que Dios es en mi vida, lo que Dios hace en mi vida. Y eso me hace una mujer llena de la gracia de Dios. La gracia es algo inmerecido. Nosotros, Dios nos ama no por lo mucho o lo poco que hagamos, porque usted ama a su hijo, salga bien o no salga bien en clases, ¿verdad? Usted ama a sus hijos. Yo creo que cuando uno ve a sus hijos haciendo una presentación, las que tenemos los hijos pequeños y las que ya lo tienen grandes, se recuerdan. Cuando un hijo hacía una presentación en la escuela y uno está ahí delante, y uno, ay, es el mejor. Así no hiciéramos mucho, porque yo me acuerdo mi mamá y mi papá ahí en el público, y yo en la escuela pues lo que hacía era pararme con un traje y hacer no mucho. Así es Dios, tú hagas mucho o hagas poco, el Señor igual te ama. El Señor igual dio la vida por cada uno de nosotros. Y hay algunas virtudes de las que me gustaría hablar en el capítulo 31 de Proverbios. Hay muchas virtudes de esta mujer, pero hay 5 que quiero resaltar el día de hoy. Y en cada virtud les voy a hablar de una mujer de la Biblia, la cual resaltó esa virtud y de la cual podemos aprender de estas 5 virtudes para nosotras tenerlas también en nuestra vida. ¿Cuántos quieren aprender esas 5 virtudes? Amén. La primera es que en el capítulo 31, en el verso 11 del libro de Proverbios dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Lo primero es que esta mujer es digna de confianza. ¿Digna de qué? De confianza. Dice que el corazón de su marido estaba en ella confiado. Nosotras como mujeres debemos ser mujeres confiables, mujeres en las que otra mujer o la familia o el esposo se puedan apoyar para oración, para ayuda. Y una de estas mujeres, la primera de las que les voy a hablar, se llama Séfora. Séfora fue
la esposa de Moisés. Recordemos que Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo cautivo por más de 400 años. Y Dios le dice a Moisés: ve y libera a mi pueblo. Moisés recibe esa orden y va. Cuando él va de viaje con su esposa y su hijo, Dios le sale al encuentro y dice que lo quería matar. Dios a Moisés. No sé si habían leído esa parte, pero a mí me impacta mucho porque no dice bien el por qué. Pero dice que esta mujer, Séfora, ella entendió, ella tuvo discernimiento. ¿Qué tuvo? Discernimiento. Ella agarró, dice la palabra, eso lo vamos a encontrar en Éxodo 4:25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Cientos de años atrás, Dios le había dado a Abraham un mandato: circuncida a tu hijo y así vas a hacerlo con todas las personas, con toda tu descendencia. Era algo que el pueblo de Israel tenía muy claro, que había que circuncidar. Pero Moisés, recordemos que tal vez por no haberse levantado totalmente en la cultura judía, él estaba en el palacio de Faraón, estaba allí, ellos no practicaban esto. Y yo no sé, tal vez se le pasó, se le olvidó o no quiso hacerlo, no lo dice la Biblia. Sencillamente no lo había hecho. No había hecho esta circuncisión. Entonces, cuando Dios le sale al encuentro, la esposa Séfora, ella como que entendió: Dios quiere esto. Dios quiere que permanezca la cultura que Él ya nos dijo, que permanezca la obediencia. Si ya Dios dijo: circunciden a sus hijos, y mi hijo no está circuncidado y el papá no lo ha hecho, ¿quién lo va a hacer? Yo. Hay veces donde nadie más va a hacer algo por ti, mamá. Hay oportunidades donde te vas a tener que levantar tú y hacerlo. Muchas veces va a pasar eso. Y Séfora se levantó y circuncidó a su hijo. Lo hizo rápido, porque ahí lo dice, ella se levantó y circuncidó a su hijo. No sé qué pensaría Moisés, se quedaría como sorprendido, pero esta mujer accionó. Esta mujer hizo lo que debía hacer. A veces como cristianos pensamos que otro lo va a hacer, otro le va a predicar a mi hijo, otro va a hacer con mi hijo. El líder, no, mi hijo tiene el líder, él lo va a enseñar. Sí, le va a enseñar muchas cosas, pero Dios nos deja la salvación de nuestros hijos en nuestras manos. Dios nos deja el cuidado de nuestros hijos en nuestras manos. Si fuera responsabilidad de otros, sus hijos y mis hijos serían hijos de otro, pero son nuestros. Así que Dios nos los dio con una tarea también, y debemos accionar en esa tarea. Debemos enseñarles, los que tenemos todavía hijos pequeños, enseñarles desde pequeños, no a la cultura de afuera, sino a la cultura del reino de Dios. Hay cosas que para el mundo son normales, pero nosotros como padres debemos ver y tener ese discernimiento que tuvo Séfora y decir: si esto no es normal, si esto no es lo correcto, no se lo voy a enseñar a mi hijo. Al contrario, voy a decir lo que es correcto, la palabra de Dios, que es la que guarda y preserva la vida de nuestros niños. Hay tantas cosas afuera, hay tantas corrientes afuera, pero nosotros debemos ser intencionales. Debemos ser padres y madres que puedan guiar a nuestros hijos en el camino adecuado, en el camino correcto, sin prestar atención a lo que te diga el resto. Cierra tus oídos a lo que te diga el resto y abre tus oídos a la palabra de Dios.
eso te va a llevar a ser un hombre o una mujer digno de confianza. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, deja la mejor herencia. Levante su mano y diga: yo voy a dejar la mejor herencia. Dice la palabra, Proverbios 31:16: considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Considera la heredad. Es una mujer que quería dejar herencia. Y para ello les voy a hablar de Ana. Ana quería mucho un hijo. Ella era estéril. Y un día fue con su esposo. Su esposo tenía 2 esposas. Una de ellas era Ana y la otra se llamaba Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no, y eso la afligía. Ella un día fue al templo, fue al tabernáculo, y ella oraba y le pedía al Señor con lágrimas, desesperada, que le diera un hijo. Y cuando ella lo pidió, ella le dijo: Señor, yo te prometo que lo voy a entregar a ti. Yo te prometo que cuando me des un hijo será tuyo. Y Ana cumplió. Dios le dio el hijo, y cuando lo destetó, lo llevó no solo para que conociera el templo, no solo para eso, lo llevó para dejarlo ahí. Samuel, el hijo de Ana, vivió desde muy corta edad con los sacerdotes, con el sacerdote que estaba allí con sus hijos. Él vivió allí y se levantó allí, aprendió de Dios, escuchó la voz de Dios, y Dios lo formó como ese profeta de esos tiempos. Fíjense, detrás de los grandes hombres de Dios hay mujeres que lo rodean, hay mujeres que están allí. Ese fue uno de los casos. Samuel fue el profeta, un profeta espectacular, magnífico, un profeta que vivía lo sobrenatural de Dios, pero tuvo una mamá que oró por él, que primero lo concibió en el mundo espiritual, que lo vio, oró para que él pudiese nacer, pudiese existir. Samuel, toda palabra que decía, Dios la respaldaba. Ni una sola palabra caía en tierra y no se cumplía, porque Dios cumplía toda palabra que salía de la boca de Samuel. Hay muchas herencias preciosas que tú le puedes dejar a tus hijos. Nos esforzamos por dejar una buena herencia financiera, ¿verdad? Eso no está mal, eso está súper bien. Una casa, y todos quisiéramos dejar casas enormes, terrenos, qué sé yo, mucha finanza, mucha comodidad para nuestros hijos. Y aunque es una herencia buenísima, no es la mejor herencia. Otra buena herencia que siempre nos las dicen nuestros padres son los estudios, ¿verdad? Magnífica herencia, es espectacular. Aún así no es la mejor herencia. Podemos dejar muchísimas cosas, pero ¿saben cuál es la mejor herencia? El camino correcto que es hacia Dios. La salvación de tu hijo es lo mejor que tú le puedes dejar a tu hijo, a tu hija. La herencia más preciosa, más valiosa, más grande es Dios. Él es nuestra herencia. Y cuando Ana entendió esto, ella dijo: que mi hijo viva ahí. Ana tuvo otros hijos, pero solo Samuel llegó a ser grande, porque fue el que ella dejó en la casa de Dios. Fue el que ella puso en la casa de Dios. Solo el que ella dejó fue un hombre maravilloso. Ungió a 2 reyes. Era la voz de Dios. Cuando Samuel hablaba, era la misma voz de Dios en ese lugar. Era algo sorprendente. Ana nos deja una enseñanza, a dejar la mejor herencia a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, la mujer de Proverbios 31
en el verso 21 dice: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. La nieve representa ese momento duro, ese momento difícil que todos los seres humanos atravesamos. Pero dice algo impresionante: no tiene temor. Y esta es la vida de Jocabed. Jocabed fue la mamá de Moisés. Hablamos de Séfora, fue la esposa de Moisés. Ella es la mamá de Moisés. Jocabed no tenía temor. Yo no sé cuántas mamás se recuerdan cuando tenían a sus hijos de 2, 3 meses de nacido. ¿Cuántas se pueden recordar el cuidado que tenían con sus hijos? Grace la semana pasada cumplió 4 meses y ya yo la veo como un poco más grande, pero meses anteriores era aún más el cuidado. Todavía requiere un gran cuidado, pero de 1 a 3 meses es algo que uno les tiene mucho cuidado. Ahora imagínense Jocabed colocar a su bebé en una cesta y ponerlo en un río y que Dios tuviera misericordia. O sea, ¿se pueden imaginar eso? Imagínate tú, mamá que estás aquí, imagínate esta escena. ¿Qué le fueses dicho a Jocabed si la ves dejando al hijo en la cesta en el río? ¡Ah! Estás loca. ¿Cómo vas a hacer eso? Jocabed tenía su confianza en Dios. Jocabed no retenía a su hijo, sino que lo dejaba para que Dios cumpliera el plan perfecto que él tenía para Moisés. Moisés iba a ser el libertador del pueblo de Israel, pero si ella lo retenía, supongamos que nunca se dieran cuenta, porque lo querían matar a todos los bebés, pero supongamos que nunca nadie se diera cuenta de Moisés. Moisés iba a vivir en el anonimato. Moisés iba a vivir en la casa de ella, escondido hasta no sé cuándo, porque no se podían no podían darse cuenta, porque lo mataban. Ella tenía 2 opciones: o retener y frenar todo lo que Dios tenía para Moisés, o entregarlo al Señor. Y a veces como mamá nos cuesta eso, entregar, soltar. Y yo recuerdo cuando estaba pequeña con mis hermanos, mi mamá todos los días veníamos al matutino, a la intercesión en la mañana. Tempranito, 5 de la mañana ya estábamos aquí. Ella nos acostaba, sobre todo a mis hermanos más pequeños, aquí en el altar, digamos, pero no estaba como ahorita está. Y nos acostaba y nosotros, mis hermanos terminaban de dormir y yo por allá en una silla terminaba de dormir. Y ahí ella oraba y siempre nos decía: ustedes son de Dios, lo que Dios quiera hacer con ustedes. Hoy por hoy, yo no vivimos ni cerca. Ninguno de los 3 vive cerca, porque cada quien está cumpliendo un propósito, un plan para el que fue llamado, que eso Dios lo va diciendo en el tiempo. Yo estoy aquí, mis hermanos, aunque están en el mismo país que ellos, no viven en la misma ciudad, viven en una ciudad retirada. Están estudiando la palabra, pero también están haciendo la obra de Dios. Han sido entregados en el ministerio, entregados para que Dios cumpla su voluntad. Entonces Jocabed entregó a Moisés. Y yo te quiero decir algo: tú sueltas a tus hijos en lo natural, pero tú los tomas en la oración, en lo espiritual. Diga conmigo: yo suelto a mis hijos en lo natural, pero yo los tomo en lo espiritual. Nunca, eso sí, nunca los suelte en la oración, porque la oración de una madre es demasiado poderosa.
La oración de una madre es demasiado valiosa. La oración de una madre es una oración que va con tanto amor que yo creo que por eso es especial. Así que Jocabed nos deja una enseñanza: no tenga temor. Ella puso a Moisés y dijo, es como un dicho que nosotros tenemos, a la buena de Dios. Ella lo dejó ahí y Dios lo respaldó, guardó su vida. ¿Qué peligros presentaba Moisés en esa cesta? Demasiados peligros, pero nada le pasó. Al contrario, lo llevó al propósito, lo llevó a nuevos lugares, lo llevó a una vida de libertador. Tus hijos serán algo grande, pero suéltalos y tómalos en oración. Jocabed, aunque dejó a Moisés, no dejaba de pedir por Moisés, no dejaba de orar por Moisés, porque era una mujer que era del pueblo de Dios y entendía el propósito que tiene cada persona en el Señor. Ella lo dejó en manos del Señor. Cuarto, Proverbios 31:25 dice: fuerza y honor son su vestidura y se ríe del porvenir. Yo te hago una pregunta, querida mujer, querida mamá que estás aquí. Cuando piensas en el futuro, ¿te ríes? ¿Te da alegría? ¿O te da temor, tristeza? Yo les voy a hablar de alguien que se llamaba Débora. Débora era una mujer que le complacía el futuro porque sabía que Dios estaba en el futuro también. Una mujer que es alegre, una mujer que confía en el Señor, se ríe del porvenir, se ríe del futuro porque sabe, Dios no me va a dejar en el futuro. Diga conmigo: Dios está en mi presente y estará en mi futuro. Dígalo de nuevo: Dios está en mi presente, pero también estará en mi futuro. Dios estará en tu futuro también. Y Débora, dice la palabra en Jueces capítulo 5 verso 7: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Débora, su país, su pueblo estaba pasando por una etapa muy difícil. Había asolamiento. Los enemigos de Israel los habían sitiado, los habían acorralado. Pero Débora, ella era profeta de Dios y se convirtió en una de los jueces de Israel. Guiaba al pueblo de Israel. Y Débora se levantó valientemente y fue un instrumento para la liberación de Israel. En otro tiempo, porque acabo de hablar de Moisés, de Samuel, pero eso fueron en diferentes tiempos. Débora se levantó valientemente. Querida mamá que estás aquí, tú eres una valiente. Dice fuerza y honor. La fuerza no es controlar. La fuerza no es, perdóneme, valga la redundancia, no es forzar a alguien o a algo, o que se dé algo en la familia o en mis hijos. No, la fuerza es aquella que viene del Espíritu Santo. La fuerza es aquella que te da Dios para orar, clamar y poner las rodillas en oración, humillarme delante de Dios. Eso es fuerza. No es la que nos enseña el mundo, es la que Dios nos enseña. Dice: fuerza y honor son su vestidura. El honor es el testimonio, es el buen testimonio que yo tengo, es la buena reputación que tengo. El testimonio es algo que nos ayuda mucho con nuestros hijos y con el esposo, con los que viven con nosotros. Fuerza y honor son su vestidura. Uno le encanta vestirse bien, ¿verdad? Pero que tu mejor vestido sea la fuerza del Espíritu Santo y tu testimonio, que habla mejor que tus palabras. Se ríe del porvenir. Débora, como tenía ese don de profecía, sabía lo que venía. Ahora, querida mujer, tú debes saber que los planes de Dios acerca de ti son planes de bien y no de mal.
Tú debes saber que tus hijos, mientras tú oras por ellos, están en la mano preciosa de Dios, en la mano del Espíritu Santo. Cuando nosotras nos ponemos en oración, nada puede detenernos. A una mamá que ora, nada la detiene. Pero a un papá que ora, tampoco nada lo detiene. A un hombre y una mujer que oran, nada los podrá detener. Y por último, quinto, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Eso está en el verso 26. Y les voy a hablar de Abigail. Abigail era una mujer, era esposa de un hombre llamado Nabal. Y Nabal era un hombre muy rico, pero era un hombre muy mezquino. Y era como temerario, no era un hombre fácil. Entonces, esto era en la época de David, el rey David. Y David envió a sus hombres a hacer algo donde estaba Nabal. Ellos estaban allí y Nabal les hizo algo deshonroso a los de David, a los soldados de David, a los que estaban allí. Nabal le hizo algo deshonroso a ellos. Y David se molestó mucho cuando eso llegó a sus oídos. No, Nabal hizo esto con tu gente. Y David dijo, ¿pero por qué? Y David se enfureció y fue y dijo, voy a acabar con Nabal y con toda su gente. David vino con un ejército y Abigail se enteró, la esposa de Nabal, y fue y le recibió. Pero miren cómo le recibió. Primera de Samuel 25, 24. Y se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Abigail primero se humilló, fue humilde. Las madres debemos ser humildes. Pero segundo, fue muy sabia. Sus palabras fueron de sabiduría. Sus palabras fueron dulces. Dice como bocado dulce son las palabras que son dichas a tiempo y como conviene. Las mujeres tenemos la fama de que hablamos mucho, ¿verdad? Conversamos mucho. Pero que nuestras palabras sean llenas de sabiduría. Que nuestras palabras sean llenas del conocimiento, no nuestro, sino de Dios. Pero que más que tus palabras, tus acciones hablen por ti. Porque una palabra sabia puede calmar la ira. David se calmó y no mató a nadie. Luego el esposo de ella murió, dice la Biblia, porque Dios le mandó una enfermedad y él murió. Y luego David, al ver lo sabia que era esta mujer, la hizo su esposa. Cuando ella enviudó, la hizo su esposa. Una mujer sabia puede llegar a muchas partes. Una mujer sabia puede llegar hasta el corazón más duro. Tú tal vez dices, mi esposo no está aquí y es un poco difícil. Tus palabras sabias Dios las puede usar para que tu esposo llegue al camino de Dios. Mis hijos no están aquí, no quieren nada con el Señor. Tus palabras deben ser sabias para que el Espíritu Santo las use para traer a tus hijos a su casa, a su camino, a la salvación. Mis vecinos, pastoras, yo me los quiero ganar. Debemos ser sabias. Debemos ser mujeres, y los hombres también. Debemos ser cristianos, sabios, no rudos con nuestras palabras o muchas veces ofensivos, sino pedirle al Espíritu Santo que nos dé las palabras correctas para ganar a toda nuestra familia. Estas 5 mujeres que estaban representadas por estas preciosas niñas representan 5 características de muchas que hay en el libro de Proverbios 31, pero
representan lo que hoy el Señor quiere que nosotras tengamos para nuestros hijos, para nuestras familias. Mujeres que podamos representar la gracia y el favor de Dios en este tiempo. Y yo les digo, mujeres enojadas, hay muchas. Mujeres orgullosas, demasiadas en el mundo. Mujeres groseras, hay muchas. Mujeres que tal vez no valoran tanto la familia, hay muchas. ¿Saben qué necesita el mundo? Mujeres llenas de la fuerza del Espíritu Santo. Mujeres sabias, mujeres sin temor, mujeres que oren, mujeres que sean intercesoras, mujeres valientes, mujeres que puedan ser humildes, mujeres que aprendan cada día más. Eso necesita esta generación. Ya no necesitamos más de la que le nombré al principio. Necesitamos mujeres llenas del Espíritu Santo. Cuando estamos llenas del Espíritu Santo, tenemos el fruto de Él. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso necesitamos en este tiempo, mujeres y hombres también. Este tiempo, en este mundo, en esta ciudad, necesitamos gente con el fruto del Espíritu Santo. Y yo creo que en esta iglesia están. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Demos un aplauso al Espíritu Santo. Quiero que allí levante su mano, incline su rostro y hoy oremos en base a esta palabra.